Buenos días, apreciados hermanos, un feliz amanecer. Qué bueno es volver a encontrarnos en este espacio de conexión con Dios. Hoy es el día 3 de los 40 días de oración y estamos aquí para seguir reflexionando en una historia más, en un pensamiento más y sobre todo el ejemplo de vida en esta ocasión de una mujer. Así que bienvenidos, vamos a tomar nuestro libro, vamos a hacer la lección correspondiente para el día de hoy. Les recuerdo que mañana estamos en directo, en vivo, en la sala Zoom, así que estaremos ahí desde las 5 de la mañana. Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios el mensaje de esta mañana. Padre, gracias por darnos la oportunidad de despertar, de buscar tu presencia y gracias porque eres bueno con nosotros al darnos un día más. En esta hora, Señor, al escudriñar tu palabra, al reflexionar en tu palabra, te pido que nos des tu orientación y sobre todo que nos permitas extraer mensajes prácticos también para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ayer hablábamos del valor de un padre que adora, cómo su ejemplo y su influencia condujeron a José a lo más alto. Y no me refiero solamente a lo alto en posición social, sino a lo alto en fe, en fidelidad, en confianza en Dios, en el Señor. Hoy hablaremos de una mujer y hoy hablaremos de la abuela de José. Benditas sean las abuelas, especialmente aquellas que son inspiración, que son modelos de fe también y de confianza en el Señor. Hoy hablamos de Rebeca y hoy en el día 3 estaremos hablando del valor de una madre que habla con Dios, de una abuela que busca a Dios, de una esposa que depende de Dios. El texto clave está en Génesis, el capítulo 25, el versículo 22. Dice la Biblia, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Bueno, la contienda era tal en el vientre, en su propio vientre. Todos sabemos que Rebeca tenía dos criaturitas que se formaban allí en su vientre y desde el vientre estaban peleándose ya. Había una batalla, una contienda, al punto que llevaron a la desesperación a Rebeca. Fue tanta la angustia de esta mujer que llegó a exclamar, ¿para qué vivo yo? Sin embargo, tomó la mejor decisión, la decisión que toda madre, que toda esposa, que toda abuela, que toda dama debería tomar cuando está en dificultades, en situaciones difíciles en su vida, y es la decisión de consultar a Jehová. Dice el texto bíblico que fue a consultar a Jehová. Y bueno, cuando fue a consultar a Jehová, pues recibió la respuesta de Jehová. Ese consultar a Jehová implicaba oración, implicaba buscar al Señor, humillarse, clamarle a Dios, lo que nos indica que Rebeca era una mujer de oración. Y cuando estaba en medio de su dificultad, en medio de su situación, pues fue a consultar a quien debía consultar, en este caso a Dios. Y Dios le dio una promesa maravillosa. Dios le dice, tranquila, Rebeca, lo que sucede es que dentro de ti se están formando dos grandes naciones, pero no te preocupes, yo voy a cumplir la promesa, yo te voy a sostener, vas a tener a tus hijos. Son dos pueblos, dos simientes que se están formando allí. Y así sucedió. Dios cumple la promesa y dos naciones surgieron del vientre de Rebeca. Sin embargo, la influencia de ella, a pesar de sus errores, a pesar de sus dificultades,
pues terminó llegando también a José, porque Rebeca influyó mucho en Jacob y Jacob en la vida de José. Jacob era el consentido de Rebeca, pero no solamente le aprendió un poco de engaño, no solamente le aprendió manipulación o maniobras erróneas, no, también le enseñó a orar, también le enseñó a depender a Dios y ayer lo veíamos, que finalmente Jacob llega a ser un hombre de pactos, de un pacto con Dios, de una entrega a Dios, de adoración, de reverencia. Y eso lo aprendió, Jacob lo aprendió con su madre, es decir, la abuela de José. Y finalmente, el ejemplo de aquella abuela termina influenciando también a un nieto, a José. Dice la señora White en el capítulo, o mejor, en las páginas 222 y 223 de la historia de los patriarcas y profetas, como una mujer también, en este caso la madre de Moisés, fue determinante para que Moisés llegase a ser quien fue, el hombre más manso y humilde sobre la tierra, y un hombre que estuvo dispuesto a sacrificar su propia comodidad, su propio reino, su propio trono, por preferir o por elegir los caminos del Eterno. Y dice Hebreos 11 que Moisés se sostuvo como viendo el invisible, habiendo renunciado a los deleites terrenales. Pero ¿dónde aprendió eso Moisés? En casa. Jocabet, su madre, fue quien le transmitió esa herencia de fidelidad, de búsqueda y de entrega al Señor. Por eso esta mañana queremos valorar el trabajo que hacen las madres, que hacen las abuelas, ese trabajo dedicado. ¿Y por qué terminan influyendo tanto a veces en la vida de nosotros? Porque la mayor parte del tiempo pasan con nosotros como hijos. Cuánto tengo que agradecer y valorar por lo que mi madre hizo por mí y por mis hermanos, de su entrega, de su ejemplo, de su tesón, de su firmeza, de su disciplina. Por eso puedo decir en esta mañana también con confianza, benditas sean cada una de nuestras madres. Y ojalá que cada madre que me escucha en esta hora pueda entender que su papel es crucial, es un papel de salvación. Tal vez Dios no espera tanto de ti que salgas para conquistar corazones de otros lugares, caminar, ir a misiones especiales, pero sí espera que tu vida, tu ejemplo, tu trabajo sea bastante de influencia y de ejemplo allí en casa con tus hijos. El trabajo de las madres y de las abuelas direccionan y en muchos casos condicionan la vida de sus propios hijos, la vida de sus nietos. La historia bíblica está llena de hijos influenciados por sus madres. Pudiera presentarte un listado de ellos, de cómo los hijos llegaron a ser grandes personas de fe por el trabajo de sus madres también. Creo que es importante valorar entonces el trabajo que hacen nuestras madres, nuestras abuelas y también nuestras esposas, por supuesto, con nuestros hijos. Apreciados amigos y queridos hermanos, esta mañana al entender y al reconocer la sagrada labor de la maternidad, queremos colocar a cada madre, a cada esposa en las manos de nuestro Dios. Quiero invitarte para que leas allí en la página 17 la parte de la reflexión del pensamiento clave,
Pero hay una pregunta que se hacía en el capítulo de hoy y es, ¿recuerdas cuándo fue la última vez que oraste por tu esposo o tu esposa, por tu cónyuge? Y le pregunto a los esposos que me escuchan, ¿cuándo fue la última vez que presentaste en oración a tu esposa? Y a ustedes, queridos hijos, ¿cuándo fue la última vez que te arrodillaste a orar por tu madre para que Dios le siga dando paciencia, sabiduría, para que te oriente, para que sea ese baluarte, ese ejemplo de fe para ti, ese sostén? Por eso esta mañana nuestro motivo de oración es por nuestras madres y esposas que pasan la mayor parte del tiempo con los hijos, a veces hasta el cansancio. Quiero que dediquemos hoy un minuto tal vez, o el tiempo que tengas para orar por ellas, porque creo que necesitan también de nuestras oraciones y de nuestro apoyo. Y como lo vimos en el mensaje de hoy, son determinantes en la vida espiritual de sus hijos, de sus nietos, incluso de generaciones. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra y gracias porque en tu palabra aparecen ejemplos como los de Rebeca, una mujer que cuando estaba en dificultad clamó al Señor, consultó a Jehová. Era una mujer de oración y Jehová le habló, le respondió, le mostró lo que estaba sucediendo. Su ejemplo y su legado llegó hasta José, un joven que llegó a ser fiel en medio de circunstancias adversas. Por eso en esta mañana, Padre, queremos poner en tus manos a nuestras madres y esposas y queremos pedirte que las bendigas, que derrames sobre ellas tu gracia, que les des paciencia, fuerza, ánimo, Señor, y sobre todo que ellas puedan ser ejemplo de vida espiritual, que sus lecciones, que su trabajo, que su entrega, que su fe pueda impactar la vida de nuestros hijos y sobre todo que ese impacto pueda tener connotaciones de salvación. Bendícelas, oh Dios, en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, queridos hermanos y amigos. Dios les bendiga y les guarde. Y mañana nos vemos en vivo y en directo, ahí en la sala Zoom. Dios les acompañe. Feliz día.